Bueno, vamos a desarrollar el tema de hoy, que es propiedades de las razones trigonométricas. ¿Qué podemos decir? Si tomamos el triángulo ABC, como puedes apreciar, tenemos el triángulo ABC, ¿sí? Recto en C, o sea, forma 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? El triángulo, que son sus vértices, ¿no? Y recuerda, letra mayúscula al frente, minúscula, ¿no? C, al frente minúscula, A, al frente minúscula, ¿sí? También recuerda de que si trabajamos con el ángulo A, entonces este es el cateto que es lo opuesto, ¿sí? Este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Este nunca va a cambiar, ¿sí? En cambio, los ángulos agudos sí cambian de ubicación, dependiendo con qué ángulo trabajas. Por ejemplo, si yo trabajo con un ángulo acá, vamos a suponer, entonces este debería ser mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente, ¿sí? En cambio, al frente 90 siempre va a ser, ¿no? La hipotenusa, siempre, eso no cambia. Pasamos a las razones recíprocas. Son aquellas, ¿no?, parejas de razones cuyos valores son inversos. ¿Por qué le dicen pareja? Porque se toman de a dos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si tengo el seno de A, tú sabes que el seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ahí está, A sobre C. La cosecante, ¿no?, como podemos apreciar, es que la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Y qué te das cuenta? Que es inverso. A sobre C, C sobre A. Es inverso. No tiene invertido el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos estas dos expresiones? Lo vamos a multiplicar. ¿Cómo lo vas a multiplicar? Primer miembro con primer miembro, la igualdad. Segundo miembro con segundo miembro. A ver, observa. Seno de A por la cosecante de A. Ahí está. Seno de A por la cosecante de A. ¿Qué sigue? La igualdad. Luego, A sobre C por C sobre A. C sobre A. ¿Qué puedes apreciar acá? Tienes un producto de dos fracciones. Por lo tanto, esto puedes simplificar. ¿Y qué te queda? La unidad. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo sucede eso? ¿No? Cuando multiplicas una función por su inversa, pero una cosa importante, el mismo ángulo resulta, ¿no? A. Entonces podemos apreciar acá, ¿no?, como una conclusión ya de todo lo que hemos dicho. Tenemos el seno de A por la cosecante de A igual a 1. Coseno por la secante, es inversa, igual a 1. Tangente por la cotangente igual a 1, es inversa. Pero recuerda que los ángulos deben ser iguales, ¿sí? De repente, como propiedad, de repente como que no lo entiendes muy bien, ¿sí? Pero si hacemos un ejemplo y hacemos la parte aplicativa, de repente lo vas a entender mejor. Observa. Si en este ejercicio, ¿sí?, vamos a multiplicar el seno, ¿no? Tenemos el seno multiplicado por la cosecante, o sea, el seno multiplicado por la cosecante, y está igualado a 1. ¿Qué es lo que sucede? Observe, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes el seno multiplicado por su inversa y está igualado a 1? ¿Qué te había dicho? Que los ángulos son iguales. ¿Eso qué significa? De que estos ángulos, ¿no?, deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. ¿Sí? Deben de ser iguales. O sea, debe de ser el mismo ángulo. Entonces, si yo lo igualo, ¿qué
y voy a formar una ecuación, ¿sí? Una ecuación, la cual despejo el valor de x, entonces x menos x, 10 menos 5, resto x por 5. Como puedes apreciar, hemos hallado el valor de x. Si yo reemplazo, ¿no? X vale 5, 2 por 5, 10 más 5, 15. O sea, el ángulo de 15 grados. Si yo reemplazo, X ¿cuánto vale? 5 más 10, 15. O sea, los ángulos son iguales y está igual a 1. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es práctico? ¿No? Gracias a estas propiedades yo puedo formar ecuaciones. Y de esa forma voy a poder hallar el ángulo, ¿no? Pasamos a la parte de razones complementarias. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Complementario, viene de complemento, de 90 grados, ¿no? Llamadas también corazones, ¿no? Se caracterizan por tener igual valor numérico solo si sus ángulos suman 90 grados. Como podemos observar, tenemos el seno de A, ¿no? Que es A sobre C, el coseno de B es A sobre C. ¿Y qué tenemos acá? Dice de que el seno de A va a ser igual a ¿qué? Al coseno de B, siempre y cuando, ¿no? La suma de los dos ángulos, ¿de qué cosa? 90 grados. ¿Sí? Solamente va a cumplir esta igualdad siempre y cuando la suma de los dos sea 90 grados. Listo. Pero ¿de qué forma? Si tengo seno, se convierte en coseno. Si tengo tangente, es cotangente. Si es secante, cosecante. De esa forma. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo mejor, aunque lo puedan entender. A ver, mira, tenemos acá. Si tengo el seno de un ángulo que es de 70 grados, estamos en este caso, yo digo, a 70 ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Profesor, le falta 20. Entonces, este seno, ¿no? Entonces se va a convertir ¿en qué? En un coseno. Entonces se va a convertir. Se va a convertir en un coseno. Pero ¿con qué ángulo? Lo que le falta para que llegue a 90. ¿Cuánto le falta para que llegue a 90? 20. ¿Te das cuenta? Así es fácil. Yo también puedo dar otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo tengo tangente de 10 grados? ¿Sí? Tangente de 10 grados. Entonces, si yo tengo la tangente de 10 grados, tangente que se convierte en cotangente, ¿sí? Entonces escribo acá la cotangente. Pero la pregunta es, a 10 ¿cuánto le falta para que llegue a 90 grados? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le falta? 80. ¿Qué podemos observar en estos dos ejemplos que hemos hecho? Que siempre la suma de estos dos ángulos debe dar ¿qué cosa? 90 grados, si te das cuenta. Bien. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar otro caso distinto. Miren, acá me dan una igualdad, o sea, ya me dan la igualdad. Miren, seno con coseno. Seno con coseno. Pero ¿qué hemos descubierto acá? Que si yo sumo este ángulo con este ángulo, ¿cuánto debe dar? 90. Eso significa que si yo sumo este ángulo con el ángulo de acá, lo voy a sumar y lo tengo que igualar a ¿qué? A 90 grados. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces tenemos x más 10 más g, x más 20 igual a ¿qué? A 90.
Bueno, ya sabemos que es 90 grados, ¿no? Entonces tenemos una ecuación normal, x más x, 2x, ¿sí? 10 más 20 es 30, pasa restando al otro miembro, entonces nos va a quedar 90 menos los 30, ¿sí? Entonces tenemos acá 2x es igual, ¿no? Resto 60. Y 2 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto x, ¿cuánto sale? 30. ¿Te das cuenta? 30 grados entonces, ¿no? Listo. Recuerden que están grados, ¿no? 90 grados. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que ya haciendo la parte aplicativa se hacen más entendibles, ¿no? Las propiedades que tienes que aprender. Recuerda entonces, vas a utilizar las razones recíprocas, ¿no? Acá está. Fíjate el orden que debe seguir. Seno multiplicado por su inversa, coseno multiplicado por su inversa, tangente multiplicado por su inversa, y está igualado a 1. Recuerda, a 1, a 2, ni a 3, ni a 4, a 1. Ya hemos demostrado por qué sale 1, porque se simplifica. Tenemos el primer ejercicio. Como puedes apreciar, tenemos el seno de tangente θ por la cosecante del ángulo cotangente de 2θ igual a 1. Acá al lado tenemos las propiedades, las cuales nos indican de que cada vez que yo tenga una función, ¿no? En este caso una razón trigonométrica multiplicada por su inversa, y si ¿qué pasa si resulta 1? Significa que los ángulos son ¿qué cosa? Iguales. Eso es lo que ocurre. Solamente cuando la función esté multiplicada por su inversa. ¿Sí? El coseno su inversa es la secante, la tangente su inversa es la cotangente. O este puede ser antes, este después. La cosa es que el producto de los dos debe ser 1. Entonces los ángulos van a ser iguales. En este caso es distinto. En este estamos hablando de complementarios. Si tengo seno de A, es igual a coseno de B. Es corrido, no seno, coseno, tangente con tangente, secante con secante. Pero ¿qué ocurre? Que la suma de los dos ángulos debe dar ¿qué cosa? 90 grados, ¿no? Entonces, este caso, si te das cuenta, es el de acá, ¿no? Tengo seno, ¿no? Tengo cosecante, ¿no? Y es igual a 1. O sea, el seno está multiplicando por su inversa que la cosecante. El seno está multiplicando por su inversa que la cosecante. ¿Qué determina eso de que los dos ángulos deben ser iguales? Los ángulos deben ser iguales. Los ángulos. En este caso, los ángulos vendrían a ser esta parte de acá. Lo escribo entonces tengo de que la tangente de θ debe ser igual entonces a la cotangente de 2θ. Así como pueden ver, ¿no? Pero ¿a qué conlleva esto? Conlleva al segundo caso. Miren. Tengo tangente y cotangente, tengo tangente y tengo cotangente. ¿Qué dice este caso? De que la suma de los dos ángulos debe ser igual a 90 grados. ¿Eso qué significa? Que acá tengo los ángulos. Entonces, si sumo esos dos ángulos, o sea, θ más 2θ debe ser igual a ¿qué? A 90 grados. Entonces, sumo acá, ¿cuánto arroja? 3θ es igual a 90 grados. Si 3 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces θ va a ser 90 grados entre 3. θ entonces va a ser ¿cuánto? 30 grados. Y como puedes apreciar, gracias a estas dos propiedades pueden desarrollar esos tipos de procesos en dos partes, ¿no? Parte 1 y parte 2, ¿no? El proceso que debe seguir, ¿sí? Continuamos con el ejercicio 2. Como podemos apreciar acá, tenemos el producto, ¿no? De la tangente con la cotangente y está igual a 1, ¿no? Nuevamente por esta propiedad, mira, tangente con la cotangente igual a 1. ¿Qué decimos acá? Que los ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, los ángulos, como pueden apreciar acá, estos son los ángulos. Mira.
Eso significa que tengo que igualar esos dos ángulos. Significa que la cotangente, ¿no?, en este caso de teta medios, va a ser igual, ¿no?, a la tangente, ¿no?, de cos teta. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a la segunda propiedad, ¿no? Tangente, cotangente, cotangente, tangente, da lo mismo. ¿Qué dice? Que la suma de los dos ángulos debe dar 90 grados. Eso significa que teta medios más 2 teta debe dar qué cosa, 90 grados. Por lo tanto, desarrollamos esta expresión, 2 multiplico, sería 4 más 1, 5, 5, ¿qué? Teta medios, ¿sí? Es igual a 90 grados, ¿sí? Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, y este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, ¿qué significa? Que si yo desarrollo esto, me va a quedar 2 multiplico, sería 180 grados. Y este 5 que está multiplicando me pasa dividiendo, o sea, 180 grados entre 5, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 36 grados. 36 grados, ¿no? ¿Me ¿Qué hacemos con ese ángulo que hemos hallado que es 36 grados? Vamos a reemplazar en lo que están viviendo. Miren dónde me piden reemplazar. Eso significa que podemos hacer en ese lado, ¿sí? Entonces K va a ser igual que a la tangente de teta, pero teta recuerda que vale 36 más 1, 37, o sea, la tangente de 37 grados. Todo está partido sobre 2, o sea, sobre 2, hay que dividir menos la tangente, el ángulo es 36, 36 más 9, ¿cuánto es? 45, o sea, la tangente de 45 grados. Entonces, sabemos la tangente de 37, ¿cuánto es? Bueno, si no te recuerdas, haces tu triángulo, rectángulo, ¿no? Y ubicas acá el 37 grados, entonces acá es 3, acá es 4 y acá es 5. Sí, de esa forma saca la tangente, que es 3 sobre 4. Eso significa que K va a ser igual. Acá puedes escribir un medio si gustas, de esa forma un medio por la tangente 37, la tangente 37 es 4, o sea, 3, 4, 5, menos la tangente 45. Recuerda que en el ángulo de 45 grados es 1 raíz cuadrada de 2, ¿sí? 45 grados. Entonces la tangente de 45 es 1. Si desarrollamos todo esto, ya está saliendo, multiplico, sería 3 sobre 8 menos 1. Entonces este multiplica el resto. Entonces sería 8 menos 3 sería menos 5. Menos 5 sobre 8. Y como puedes apreciar, ahí tenemos el resultado, ¿no? Ya hemos hallado el valor de K gracias a estas dos propiedades y conocer estas razones trigonométricas, ¿no? En este caso, los ángulos conocidos que son entre 27 y 45 grados. Continuamos con el ejercicio 3. Como pueden notar ahí, me dan como dato la tangente 3x que multiplica la cotangente de x más 24 igual a 1. Entonces, ¿qué denotamos acá en el caso de acá? ¿No? Entonces, tangente por la cotangente, tangente por la cotangente igual a 1. ¿Qué significa? Que los dos ángulos son iguales. Entonces, estos dos ángulos tenemos que igualarlos, ¿no? Tanto el 3x como el x más 24. Ahí lo está determinando gracias a esa propiedad. Entonces tenemos acá 3x, ¿no?, va a ser igual a x más 24 grados. Tenemos una ecuación, despejamos, entonces tenemos 3x menos x es igual a 24 grados, sería 2x es igual a 24 grados, va a ser dividiendo, por lo tanto sale 12 grados.
ya tenemos el valor de x, ¿no? X igual a 24. Entonces, lo único que quiero es reemplazar acá, ¿no? En lo que me piden calcular. Entonces, e es igual a la secante al cuadrado de 5x, pero de x cuánto es 2 y 2 por 5 es 60, o sea, significa que me pide ya la secante al cuadrado de 60 grados, ¿no? Menos 4 la tangente, tenemos la tangente de x que es 12, 12 por 3, 36, más 1, 37, tengo 37 grados, más 2, más 2. Entonces, tenemos acá dos triángulos, uno de 60 y uno de 37. Recuerda, si no te acuerdas acá, pones 60 y el otro, ¿cuánto? De 37. Aunque recuerda, ¿no? Entonces 60, ¿cuánto es acá? Recuerda de 3, acá es 1 y acá es 2. En 37, acá es 3, acá es 5 y acá es 4. Entonces, tenemos acá la secante de 60. Secante, 2 de 1. Menos 4, que multiplica la tangente de 35. La tangente de 35 es el vector opuesto sobre la teta de 100, o sea, 3 sobre 4. 3 sobre 4. ¿Sí? Ya está, más 2. Más 2. ¿Qué puedo hacer ahí? Ahí lo que puedo hacer es simplificar. En este caso me está quedando que e, ¿no?, va a ser igual a 12 al cuadrado, que es 4, ¿no?, menos acá 3, ¿no?, más 2. En este caso podemos reducir 4 entre 3 sería 1 y 1 2 3. ¿Sí? En este caso lo que hacemos es esto. Como pueden ver, seguimos utilizando esta propiedad, ¿no? Seguimos utilizando esta propiedad, ¿no? Y como pueden ver, siempre nos piden, ¿no?, de que reemplacemos a los ángulos conocidos, la cual tú también te permite haber aprendido estos triángulos conocidos de 60, 53, 37, 45. Bueno, aplicamos a todo un poco de álgebra, hay ecuaciones que despejar, reemplazar, ¿no? En este caso está bien fácil, ¿no? Y continuamos con el ejemplo 4. Continuamos con el ejercicio 4. Tenemos acá un producto entre el coseno y la secante igual a 1. Observamos la propiedad. Tenemos la secante acá, la secante multiplicado por el coseno igual a 1, que dice que los ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, los ángulos tienen que ser iguales. Eso significa que tengo que igualar, ¿no?, estos ángulos. Entonces me está quedando 9x menos 40 va a ser igual a 50 menos 2x. Bueno, tengo una ecuación, está restando, entonces sumando sería 9x más 2x es igual a 50 más 240. Acá serían 11x es igual a 90 grados. Y como pueden apreciar acá, tengo 11x es igual a 90 grados. Pero ¿qué aprecian ustedes acá? Que al sumar acá salgo 11x, si sumo 10x más x, 11x, si sumo 8x, 11x, si sumo 5x más x, 11x. Entonces algo puede haber por ahí. Entonces estamos hablando de repente de un equilibrio, algo tenemos que ver. Entonces, significa que este 11x yo lo puedo desglosar, ¿no?, como 10x más x es igual a 90. Mírenme, ¿no? Entonces puedo decir que la suma de los dos ángulos, ¿no?, son tal vez. Trato de darle forma a esto. Si seno es coseno. Con este caso, con el otro acá sería 8x, ¿no?, más 3x es igual a 90. Y el otro sería
5x más 6x es igual a 90. Mira, ¿qué ocurre? Significa, ¿no?, de que puedo convertirlo. O sea, significa que el seno de 10x se puede convertir en un coseno de 5x. O sea, significa que los dos son iguales. Entonces, podemos hacer iguales. Esta función es igual a la otra función. Porque al sumar los ángulos, que sale justo como 90, ¿no? Entonces se van a poder eliminar. Si simplifico, simplifico y simplifico. Entonces, me está quedando en la parte de acá y es igual. Entonces, si yo digo que los dos son iguales, entonces puedo cancelar. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente me queda 1 más, de igual forma, me queda 2 menos, hay que hacer producto, que me queda 1. En este caso, 1 con menos 1 se cancela, en este caso está quedando 2. Y como puedes apreciar, está muy fácil, ¿no? Entonces, traten de aplicar acá el complemento, ¿no? Reemplaza y, como pueden ver, cumple la regla que estamos planteando.